Buenos días. El día de hoy vamos a tratar el tema de la personalidad, su formación, los tipos de personalidades, temperamentos, ¿no? Lo que nos diferencia unos de otros, que es algo muy propio tuyo. Entonces vamos a hablar de este tema y compartimos. Aclaro de que para el día de mañana tienen programada una evaluación en la plataforma, ¿ok? No se vayan a olvidar. Bien, entonces empezamos. Está. La personalidad, definición, estructura, formación, tipos de personalidad, temperamentos y carácter. Bien, vamos a hablar de la personalidad, qué es, ¿no? ¿Qué consiste? ¿Cómo nos diferenciamos unos de otros? Este término es utilizado para designar diferentes aspectos, ¿no? Eh, no existe una unanimidad, digamos, para definirla específicamente, ¿no? Existen diferentes definiciones que las vamos a encontrar en diferentes editoriales, bibliografías, ¿no? Pero una de ellas, por ejemplo, nos dice, ¿no? Que se trata de un constructo, al igual que inteligencia, ¿ya? Al igual que la inteligencia genera numerosas investigaciones a lo largo de la historia. Numerosas personas han intentado definir, así como plantear posibles teorías que facilitan la comprensión de un concepto que a simple vista parece fácil. Este concepto es utilizado, ¿no? En la vida diaria por muchas personas, pero creo, como dijo Burhan en el año 1990, todo el mundo sabe lo que es la personalidad, pero peor nadie puede expresarlo con palabras. El término es utilizado para designar diferentes aspectos, ¿ok? Es la organización dinámica o conjunto de procesos que integran el flujo de la experiencia y la conducta. También se define en relación al autoconcepto, cómo se define el individuo mismo, o sea, tú mismo, ¿no? O el sentido del individuo, de quién es él. Entonces también tiene otro punto que es la forma característica de pensar y comportarse, por ejemplo, como hábitos, por ejemplo, actitudes, o en general, peculiar forma de adaptación al entorno. ¿Ya? A ver, otra forma de cómo piensan, ¿no? Bien. Por ejemplo, Pervin y Young, él dice que son características que dan cuerpo y patrones consistentes de sentir, pensar y actuar. ¿Ya? Entonces, ellos manifiestan esto, lo definen de esa manera. Entonces, aquí, por ejemplo, también Alport dice que es una organización dinámica, ¿no? Dinámica, eh, interindividual de todos los sistemas que determinan su ajuste, los ambientes que se originan y desarrollan a través de la integración de los sectores, cognitivo o inteligencia, actitud o temperamento, carácter, constitución, esto es de cada uno de nosotros. Entonces vamos a ver, por ejemplo, que en definitiva, ¿no? En base a la definición de personalidad que se han propuesto a lo largo del tiempo, se extraen los siguientes aspectos fundamentales, ¿no? Que en sí la personalidad es un constructo, ¿m? Es un constructo hipotético que incluye una serie de rasgos, ¿ya? O sea, propios de nosotros, relativamente estables. Se incluyen otros elementos que determinan la personalidad y permite predecir e influyen en tu conducta también, ¿no? También que abarca la totalidad de las funciones y las manifestaciones conductuales. Bien. Vemos también que tiene unos aspectos fundamentales en la cual nos especifica que es un constructo hipotético que incluye una serie de rasgos. Se incluyen otros elementos que determinan la conducta e influyen en la personalidad. También abarca la totalidad de las funciones y las manifestaciones conductuales. Okay.
En resumen, por ejemplo, la personalidad es un patrón, ¿ya? De rasgos emocionales, cognitivos, comportamentales, que son persistentes a lo largo del tiempo, ¿no? Toda tu vida. Entonces, eso te va a caracterizar a ti. Se origina en tres tipos de factores, ¿no? Por ejemplo, tenemos factores biológicos básicos. En esos factores biológicos básicos incluyen a la herencia y los factores maternos prenatales. Factores bioambientales, ¿no? Que están en la base del desarrollo neuropsicológico y donde están inexplicablemente unidos disculpen, lo biológico y lo ambiental. Eh, Aquí en el punto 3, factores puramente ambientales, vemos que incluyen el aprendizaje por continuidad e instrumentales, ¿no? Las experiencias tempranas, por ejemplo, nos definen de la infancia, son las más determinantes para la construcción de la personalidad, ¿ya? Entonces, todo depende de la niñez, de la infancia. ¿Cómo fue tu infancia? Entonces, eso va a definir tu personalidad. También vemos que están muy unidas a los aspectos biológicos y darán la base para los futuros aprendizajes a lo largo de la vida. No obstante, la personalidad y los trastornos son susceptibles de cambiar muchas veces, ¿no? Bien, vamos a ver, por ejemplo, que las experiencias tempranas de la infancia son las más determinantes para la construcción o formación de la personalidad, ¿ya? Entonces, aquí vemos que la personalidad y los trastornos, ¿no? Son susceptibles de cambiar, ¿ya? Muy bien. Entonces, las experiencias tempranas de la infancia están muy unidas a los aspectos biológicos y darán base para los futuros aprendizajes a lo largo de tu vida. Bien, aquí vemos que es la personalidad desde el punto de vista relacional, ¿no? Aquí lo vamos a ver, por ejemplo, que es una dimensión individual, ¿no? Una dimensión individual que la experiencia acumulada en el diálogo entre el pasado, el presente y encuadra como un sustrato biológico por un contexto también cultural, ¿ok? Entonces vemos también que ¿qué significa esto, no? Que será a través de la dimensión individual, ¿ya? Esta dimensión individual es necesario asumir que se trata de un contexto individual en cuanto, en caso contrario, se seguiría pensando en pautas o patrones relacionales eh, pero no en la personalidad en sí. La experiencia relacional, por ejemplo, acumulada. Esto va a determinar que las personas son moldeadas y definidas por la relación más que lo contrario. El punto C dice diálogo entre pasado y presente. Aquí, por ejemplo, somos productos de una historia. Y de este punto de vista, el pasado en el que transcurrió la experiencia relacional define la personalidad. Pero la historia es continuamente reescrita o reformulada en el presente, desde el cual es posible redefinir el pasado. Vemos también que la personalidad es un concepto comunicacional, más parecido a un modelo informático que en un simple clic en un icono, por ejemplo, llena inmediata y espectacularmente toda la pantalla con una nueva imagen, ¿no? Entonces, eh, por eso es también posible que desde el presente inducir cambios espectaculares también en el pasado, y por eso la tensión dialéctica entre pasado y presente es un elemento tan importante en la definición de la personalidad. Es lo que te ha ido formando, ¿no? Porque tú eres único, no hay dos personas iguales en el mundo, entonces definitivamente eso está comprobado, ¿no? Bien, entonces vemos, por ejemplo, sustrato biológico. El organismo humano aquí es muy especialmente el sistema nervioso central, ¿no? La genética seguramente juega un papel muy importante en la transmisión de ciertas predisposiciones a desarrollar determinados rasgos de personalidad, ¿ok? En el contexto, por ejemplo, cultural, la cultura enmarca y determina la personalidad, influyendo decisivamente en su definición. No significa lo mismo ser extrovertido en un país nórdico que en el Caribe, incluso dentro del mismo país, serlo en la sierra o en la costa peruana. La cultura desarrolla mitologías que priorizan unos rasgos de personalidad sobre otros, condicionando su adscripción al patrimonio psicológico de las personas. Bien, entonces ahí vemos una imagen, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a los padres que somos lo que formamos a nuestros hijos, porque en sí la formación de la personalidad del niño se da en la infancia y
el ambiente donde el niño está creciendo y desarrollándose, si es un ambiente inhóspito, donde hay mucha violencia, falta de respeto a los demás, definitivamente que ese niño va a ser igual que estas personas que son sus padres, ¿no? Entonces, nosotros, padres, debemos ser un ejemplo para nuestros hijos y formarles una personalidad ideal, ¿no? Para que ellos puedan desarrollarse y desempeñarse en la sociedad adecuadamente. Aquí todo lo que conocemos a Freud, el padre del psicoanálisis, ¿no? Es considerado el padre del psicoanálisis. Dice, por ejemplo, la personalidad humana, ¿no?, surge del conflicto entre, por ejemplo, impulsos instintivos tendentes a la agresividad y a la búsqueda también del placer. Los límites sociales que se les imponen se constituye como un intento de conciliar estas dos instancias, ¿no? Los impulsos instintivos tendentes a la agresividad y la búsqueda del placer, y los límites sociales que se les imponen. Bien, tipos de personalidad, por ejemplo, ¿no? Aquí vamos a hablar sobre los tipos de personalidad, ¿ya? A ver, bien. Dice, según Carl Jung, los psicólogos, psicoanalista, él dice que existen muchos tipos de personalidad. Para Carl Jung existen 4 funciones psicológicas básicas, mira, funciones psicológicas básicas, ¿no? Como por ejemplo, que tú piensas, tú sientes, tú intuyes y tú percibes. Pensar, sentir, intuir y percibir, porque eso es parte de nuestra forma de desarrollarnos, de vivir diariamente esto, ¿no? Esas funciones psicológicas son básicas, todas las tenemos, todas las aplicamos en la vida diaria. Bien, entonces vemos que en cada persona una o varias de estas funciones tienen particular énfasis. Por ejemplo, vemos cuando alguien es impulsivo, según Jung, se debe a que predominan las funciones de intuir y percibir antes de que la de sentir y pensar. ¿Ok? A partir de las 4 funciones básicas, Jung postula que se conforman 2 grandes tipos de carácter, el introvertido y el extrovertido. Cada uno de ellos tiene rasgos específicos que lo diferencian del otro, ¿ya? Entonces vamos a ver, en este caso, el introvertido, ¿ya? Aquí vemos, ¿ven? A partir de las 4 funciones básicas, ya lo he mencionado, el introvertido es una persona que por su parte el tipo tiende, entre sus rasgos, siente interés por él mismo, por sus sentimientos y pensamientos, está en su propio mundo. Orienta su conducta de acuerdo con lo que siente y piensa, aunque vaya en contravía de la realidad exterior. No se preocupa demasiado por el efecto de sus acciones que puedan causar en el entorno. Sin embargo, le preocupa sobre todo lo que le satisfaga a él interiormente, ¿no? Por eso se dice introvertido dentro de él, ¿no? Su mente. Tiene dificultades tanto para acomodarse como para adaptarse al entorno. Sin embargo, si logran adaptarse, lo harán realmente y de manera muy creativa. Entonces se tiene que trabajar en eso en la persona introvertida. En el extrovertido, por ejemplo, el tipo extrovertido se caracteriza porque su interés se enfoca hacia la realidad exterior antes que hacia el mundo interior del mismo. Entonces aquí las decisiones se toman pensando en el efecto en la realidad externa antes de que en la propia existencia. Las acciones se llevan a cabo en función de lo que otros pueden pensar acerca de ellas. La ética y la moral se construyen dependiendo de lo que predomine en el mundo. Son personas que se acomodan a casi cualquier ambiente, pero les cuesta trabajo adaptarse realmente. Entonces, son sugestionables, muy influenciables y tienden a imitar. Necesitan hacerse ver y ser reconocidos por los demás. Se llama el mundo externo, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es lo que sucede. Bien. Entonces, cada uno de ellos, los introvertidos y los extrovertidos, tienen rasgos específicos. Tienen sus rasgos específicos que lo diferencian uno del otro. Bien, ya, muy bien. Ahí está. Ya. Bien. Los 8 tipos de personalidad según Carl Jung, a partir de las funciones psicológicas de pensar, sentir, intuir, ¿no? Y de percibir, dice, y de, por ejemplo, el tipo de caracteres o de carácter fundamentales como el introvertido y el extrovertido, Jung señala que se derivan 8 tipos de personalidad bien diferenciados. Por ejemplo, dice que todas las personas pertenecerían a uno u otro tipo. Sería cuestión de que cada uno se autoanalice, ¿verdad?
Por ejemplo, tenemos el reflexivo extravertido. Esta persona, el reflexivo extravertido, se caracteriza porque su personalidad es reflexiva, ¿ya? Es reflexiva, extravertida y corresponde a individuos cerebrales que actúan casi exclusivamente con base a la razón. Solo toman por cierto aquello que se afirme con suficientes evidencias y son poco sensibles y pueden llegar incluso a ser tiránicos y manipuladores con los demás, ¿ya? El reflexivo introvertido, por ejemplo, él es una persona con gran actividad intelectual que sin embargo tiene dificultades para relacionarse con las demás personas. Entonces, suele ser obstinado, es muy tenaz para lograr sus objetivos, trabaja mucho en ello y a veces se le ve como un desadaptado, ¿no? A veces inofensivo y a la vez interesante. O sea, el reflexivo introvertido es esto lo que estamos explicando. El sentimental extravertido, en ese punto de vista, las personas con gran habilidad para entender a otros y para establecer relaciones sociales son los sentimientos o son los sentimentales extravertidos. Aquí, sin embargo, les cuesta trabajo adaptarse y sufren cuando son ignorados por su entorno. Son muy diestros en la comunicación, ¿ya? En el punto 4, sentimental introvertido, aquí la personalidad introvertida corresponde a personas solitarias con gran dificultad para establecer relaciones con los demás. Estamos hablando de introvertido. Puede ser huraño, melancólico y sobre todo hace todo lo posible para pasar desapercibido, ¿no? Y le gusta permanecer en silencio. Sin embargo, es muy sensible a las necesidades de los otros. Por ejemplo, también tenemos el perceptivo extravertido. Por ejemplo, los individuos aquí tienen una especial debilidad por los objetos a los que llega a atribuir cualidades mágicas, incluso aunque lo haga de manera inconsciente. No le apasionan las ideas, sino la manera como cómo toman forma en cuerpos concretos. Busca el placer por encima de todo, ¿ya? El punto 6 de perceptivo introvertido, aquí este tipo de personalidad muy propio de músicos, de artistas, de poetas, son personas perceptivas, introvertidas, ponen especial énfasis en las experiencias sensoriales, le dan gran valor al color, a la forma, a la textura. Lo suyo es el mundo de la forma como fuente de experiencias interiores. El intuitivo, extravertido corresponde al típico aventurero. Aquí ellos necesitan muchos estímulos de todo tipo, son tenaces para lograr sus objetivos y una vez que lo consiguen pasan al siguiente olvidando el interior. No les importa mucho el bienestar de quienes les rodean, ¿ya? Entonces aquí estamos en el intuitivo extravertido. Y en el punto 8 tenemos a la otra personalidad que es el intuitivo introvertido, según Jung. Son extremadamente sensibles a los estímulos más sutiles. Aquí esta personalidad intuitiva e introvertida corresponde al tipo de persona que casi adivinan lo que otros piensan, sienten o se disponen a hacer. Son imaginativos, soñadores, idealistas y les cuesta trabajo poner los pies sobre la tierra. Son muy soñadores. Entonces, eso según Carl Jung. Aquí está más o menos, me engañan, me espían, me atacan, me defiendo, me aíslo, no los necesito. Personalidad normal y anormal. Aquí vamos a ver un punto interesante. Y ya. La normalidad o anormalidad de la personalidad no se puede considerar como categorías diferentes. Aquí es mejor, por ejemplo, considerar como un continuum que va desde una personalidad saludable a otra que no lo es, ¿ya? Y aquí vamos a visualizar, por ejemplo, la normalidad y la anormalidad. Un individuo, por ejemplo, que tiene una personalidad saludable, ¿ya? O sea, una persona que es saludable, su personalidad es saludable, es cuando, por ejemplo, se tiene capacidad para adaptarse al ambiente. Son personas que se adaptan fácilmente al ambiente donde están trabajando, ¿no? Muchas veces el cambio de trabajo de un lugar a otro afecta a las personas, pero esa persona se adapta muy fácilmente, ¿no? A los cambios, ¿ya? Una personalidad saludable, ¿no? Se adapta a todo esto. La percepción de uno del ambiente es constructiva. Los patrones de conducta son saludables en esa persona, ¿no? Los patrones, y se puede considerar también que el individuo ahora, por ejemplo,
Tiene una personalidad normal y no saludable, también todo lo contrario, cuando, por ejemplo, es inflexible, no se adapta. Entonces, aquí vemos que la percepción del mismo, del entorno, son negativas y frustrantes. Ya ahí empiezan los problemas. Los patrones de conducta en estas personas tienen efectos negativos para la salud. Entonces, todos estos rasgos son los propios de los denominados trastornos de personalidad y que siguen los tipos de personalidad considerados normales, que en la medida que se van haciendo desadaptativos, negativos o insalubres, darán lugar al correspondiente trastorno de personalidad. Los tipos de personalidad son situados dentro de dos ejes, de que se refiere al tipo de vinculación establecido con los cuidadores en la etapa infantil y que se refiere a la expresividad emocional del individuo. ¿Ok? Bien. Aquí vemos un esquema de seguir nuestros tipos de personalidad considerados normales, ¿no? Estos son, a medida que se van haciendo desadaptativos, negativos e insalubres, dan lugar al correspondiente trastorno de personalidad. Ahí lo tenemos, por ejemplo, ¿no? Tipos de personalidad y sus trastornos, y Wins. Aquí habla, por ejemplo, del trastorno histriónico de la personalidad teatral, o trastorno narcisista de la personalidad, ¿no? Es una personalidad vigilante, la otra segura, teatral. Vemos el trastorno pasivo-agresivo de la personalidad, trastorno límite de la personalidad. Aquí vemos trastorno autodestructivo de la personalidad, trastorno dependiente de la personalidad, ¿ven? Trastorno evitativo de la personalidad sensible. Tenemos el trastorno esquizotípico de la personalidad, ¿no? Tenemos también el trastorno esquizoide de la personalidad, ¿ya? Tenemos el trastorno obsesivo o compulsivo de la personalidad y también tenemos las conductas y trastornos antisociales, ¿ya? Entonces los tipos de personalidad son situados dentro de dos ejes al que se refiere el tipo de vinculación establecido con los cuidadores de la etapa infantil. Más dependiente o más autónomo. Y el que se refiere a la expresividad emocional del individuo, definitivamente es emocional de ellos, ¿no? Bien, aquí vemos, por ejemplo, organismos y funciones vitales, que es la constitución de cada uno de nosotros en el aspecto físico, reacciones psicológicas a través del temperamento y el comportamiento consciente y autorregulado, que es lo que forma tu carácter, ¿okay? De temperamento y carácter. Ya. Temperamento, carácter, personalidad. Pueden parecer sinónimos, ¿ya? Ciertamente son términos muy próximos, pero de ninguna manera idénticos. Bien, vemos por ejemplo que aquí la personalidad es la organización dinámica del individuo de aquellos sistemas que determinan su conducta y pensamiento característicos. Temperamento se relaciona estrechamente con las bases biológicas o constitucionales de la personalidad. Y el temperamento, por ejemplo, ya, más inteligencia, más constitución corporal, van a dar como resultado la personalidad que te caracteriza a ti, ¿no? Entonces vemos ahí que ya las cualidades emocionales, ¿no? Vamos a ver aquí que las cualidades emocionales del temperamento son relativamente invariables en comparación, ¿no? Por ejemplo, con los diferentes o como componentes de la personalidad, ¿ok? A ver, aquí vemos temperamento y personalidad. Bien, ahí vemos temperamento. Ya. Bien, perfecto. Por ejemplo, existen 5 características en las que se diferencian determinantes del desarrollo, por ejemplo, ¿no? Aquí en el determinante del desarrollo se basa en el temperamento biológico y la personalidad social de cada uno de nosotros. En el estadio de desarrollo, por ejemplo, ahí vemos, ¿no? Ahí está. Este está relacionado, por ejemplo, con el temperamento, está relacionado con el concepto y las distintas dimensiones de la conducta, ¿ya? Surge en la infancia y es una especie de fundamento de la futura personalidad, relativamente estable en el tiempo en comparación con otros componentes de la conducta. Puede modificarse en sus manifestaciones por el influjo del entorno. ¿Okay? Bien. Estadio de desarrollo, temperamento, que se llama niñez,
y la personalidad, que es lo que vamos a formar en la edad adulta. Población de referencia, aquí, por ejemplo, ¿no? Se da a lo que es temperamento, ¿no? Personas, personalidad, todo. Entonces, bien, cualidades también esenciales de la conducta, como temperamento ausentes y personalidad presentes. Y la función central reguladora, aquí en la punto 5, temperamento sin importancia y la personalidad muy importante. Entonces vemos que el temperamento encierra, como ya quedó dicho, todas las características biológicas o constitucionales de la personalidad. ¿Ya? El temperamento sería entonces que un concepto amplio relacionado con las distintas dimensiones de la conducta entendida de manera individual. Este fenómeno surge en la infancia, el temperamento, que representa una especie de fundamento de la futura personalidad. ¿Mm? Es relativamente estable, ¿no? Es relativamente estable, ¿ya? Y bueno, muy bien. Entonces, aquí vemos a Gordon Allport, que define la personalidad como una organización dinámica en nosotros, aquellos sistemas que determinan sus lógicos constitucionales. Escribe que es, al igual que la inteligencia y la constitución corporal, constituye una especie de material bruto que acaba por conformar la personalidad. El temperamento se relaciona con el clima bioquímico en que se desarrolla una personalidad, ese de cada uno de nosotros. Eso lo explica Gordon Allport. Aquí tenemos otros autores del ámbito angloamericano que se inclinan por el concepto de personalidad, que ambos conceptos se relacionan con la totalidad de los diferentes niveles en los que funcionan las personas, el pensamiento, sentimientos, conducta y estados de ánimo, cuerpo y alma, aspectos innatos adquiridos. Autores europeos se inclinan por el conocimiento y el carácter. ¿Cómo influyen en nuestras vidas características conductuales y, al parecer, genéticamente predeterminadas por el temperamento, como el temperamento? Ahí, por ejemplo, el temperamento inclina la elección de ciertas actividades, ¿no? De ciertas actividades y entornos. Aquí, por ejemplo, ¿no? Las personas con un temperamento sociable, por ejemplo, buscan espontáneamente la compañía de otros, ¿ok? Entonces, las características típicas de las conductas tempranas del niño influyen directamente en las reacciones que los demás tienen con ese niño. En este punto 2, estas reacciones forman a su vez un microcosmo muy particular en las relaciones con el niño y muy diferenciado del entorno que le rodea. También, debido quizá a lo anterior, los mismos ambientes y las mismas experiencias ejercen un efecto distinto en niños con diversos temperamentos. Una situación de pobreza inicial, como por ejemplo en un niño tímido, puede pesar para toda su vida como una losa, y en un niño con temperamento activo puede actuar como un revulsivo, ¿no? Que le da nuevas ideas. Bien, entonces vemos que las características del temperamento son relativamente estables, es decir, que en relación, ¿no? Con otras características de la personalidad se manifiesta en cierta continuidad. El temperamento, sin negar su componente genético, se va modulando por medio del entorno de los primeros momentos, ¿no? Bien, eso lo hemos dicho, ¿no? Desde la infancia. Temperamento y afectividad. Aquí, en este temperamento y afectividad, vamos a ver que este temperamento se entiende, ¿no? Se entiende como la activación global de numerosos procesos psíquicos y que conducen, ¿no? A la intensificación de los afectos positivos y negativos, ¿ya? Entonces recuerden esto, cuando es la parte afectiva. El carácter. El carácter psicológico es entonces la peculiaridad del individuo, ¿ya? Se enfrenta al mundo haciendo uso de las distintas facultades, es decir, en su sentir, en su obrar, en sus decisiones voluntarias, sus valoraciones y objetivos, en sus juicios y orientaciones espirituales.
con todo lo cual adquiere su existencia individual una fisonomía que le diferencia de los demás. ¿Ya? Ok. Ya. Vemos acá la estructura de tu carácter. Aquí vemos que para el psicoanálisis, el carácter es la expresión del funcionamiento del individuo, tanto a nivel psíquico como somático. Para Alexander Lowen, por ejemplo, él dice que representa un modelo de comportamiento o una tendencia habitual. Es un modo de respuesta fijo o estructurado. ¿Ya? Entonces aquí vemos que el carácter posee una cualidad característica que siempre lo distingue como el sello de una persona. Desgraciadamente, el individuo neurótico, dice Alexander, se identifica con su carácter del que forma también parte su yo ideal. Esto le sucede así al neurótico porque la estructura del carácter representa su único modo de funcionar. Un individuo obstinado, por ejemplo, considera su obstinación como su principal cualidad. Con ella consigue todo lo que quiere. En cierta manera es así, pero por otro lado, esta obstinación se convierte en un enemigo que le impide realizar su vida con plenitud. Entonces vemos que una persona se identifica con su carácter y no lo pone en tela de juicio, mientras le permita actuar en distintas situaciones sin demasiados conflictos. Entonces, ahí vemos que si él fracasa, ¿no? Es un modo de conducirse, entonces entrará primero a achacarlo todas las exigencias de su entorno. Solo el fracaso reiterado y su profunda insatisfacción llevarán a dudar de su forma de ser y actuar. Aquí vemos, por ejemplo, en la personalidad, ¿ya? El ello, la estructura de la personalidad, el yo. Bien. El enfoque psicodinámico se fundamenta en la idea de que los procesos psíquicos que se producen en cada persona están definidos por la existencia de un conflicto. ¿Ya? Entonces de ahí viene el término dinámica, que expresa esa constante sucesión de acontecimientos por la que una parte intenta imponerse a la otra. Aquí visualizamos los conceptos de ello, el yo y el superyo. La idea de choque entre diferentes estructuras psíquicas queda más patente. El ello. Por ejemplo, Freud dice que oponía que el ello es la estructura de la psique humana que aparece en primer lugar, ¿ya? Según Freud. Entonces, está presente desde que nacemos, ¿ya? A diferencia de lo que ocurre en el yo y el super yo, ¿ya? Está presente desde que nacemos y por lo tanto, durante los primeros 2 años de nuestra vida es la que manda a lo largo de ese periodo de tiempo. El ello se mueve a partir del principio del placer inmediato y por eso lucha por hacer que las actividades, las pulsiones primarias rijan la conducta de la persona, independientemente de las consecuencias a medio o largo plazo, ¿no? Que eso puede conllevar. Por ello se suele considerar que el ello es la parte animal o instintiva del ser humano. El yo. Aquí vamos a hablar del yo. Aquí en el yo, esta instancia psíquica surgirá a partir de los 2 años. A diferencia de ello, se regirá por el principio de la realidad, ¿ya? Nos lleva a pensar en las consecuencias prácticas de lo que hacemos y también que se enfrente al ello para aplacar las pulsiones que emanan de él. Bien. El super yo. El super yo aparecerá a partir de los 3 años de vida y es consecuencia de la socialización, básicamente aprendida a través de los padres, y la interiorización de normas consensuadas socialmente. Es la instancia psíquica que vela por el cumplimiento de las reglas morales. El super yo presiona para hacer que la personalidad de uno mismo se acerque lo máximo posible a la idea de la perfección y del bien. Entonces, el super yo es de esta manera, ¿no? Entonces aquí vemos que como el ello rechaza totalmente, ¿ya? La idea del sometimiento a la moral y el yo
a pesar de tratar de frenar las pulsiones, también se mueve por objetivos egoístas, centrados en la supervivencia y lo pragmático de adaptarse al entorno. El super yo se enfrenta a ambos. Entonces, quedó claro que la personalidad nosotros, los padres, la formamos desde que están en la infancia, nuestros niños, nuestros hijos, de forma desde la infancia, ¿no? Su carácter, su temperamento. Bien, el super yo se enfrenta a ambos. Bien, entonces, gracias por la atención y quedamos pendientes del examen el día de mañana. Entren a su plataforma en la mañana de 8 a 12 del día. Tienen un intento y una hora para responder, ¿ok? Yo les agradezco su atención. Bien. Bien, bien.